Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Esta es la segunda sesión que tenemos sobre charlas relacionadas con cosas de historia de la matemática. Esta vez tenemos aquí a José Herrero que nos va a hablar de cosas de Euclides, de sus elementos. Los que no lo conozcáis, pero José es doctor en matemáticas. De hecho, durante un tiempo estuvo también aquí de Mm. profesor. Ha estado también profesor por ahí de instituto. eh, Dando clases y bueno, pues entre sus aficiones a las matemáticas están las cosas relacionadas con temas de historia, por supuesto, y por eso lo tenemos aquí, para que nos cuente cosas relacionadas con la historia de las matemáticas y espero que la charla sea entretenida y que nos vayamos a divertir todos mucho. Eso espero yo también. Vamos a compartir la pantalla Muy y bien. tienes por ahí eso Sí, preparado, sí, ¿no? sí. Vale. A ver, control L. Espérate, que pinche. Mira a ver si te va. No, Eso es porque he porque hay que pinchado yo. clicar Vale, en... Vale, ahora, mira a ver. bueno, Ahora ya. vale, ya. Venga, Venga, bien. vamos a ello. Bueno, muchas gracias por esto de estar oyendo en buen altavoz, porque voy a necesitar, yo lanzo mucho la voz y entonces, pues, en fin, espero que... Pues, bueno, la historia de las matemáticas, siempre empiezo las charlas igual. Los que han venido otras veces siempre me oyen reivindicar el papel de la historia de las matemáticas. En mi opinión, es la gran laguna que tenemos los matemáticos en nuestra formación y también, en mi opinión, no es una laguna menor, sino es cosa mayor. Pero- Porque... eh, estudiamos las matemáticas como un cuerpo de doctrina, Es decir, definición, hipótesis, teorema, demostración, ejemplo o contraejemplo, definición. Y parece que todo fue siempre así y siempre lo será, y nada más lejos de la realidad. La mayoría muchos de los teoremas de topología, ya se manejaban antes de que se formalizara la definición de espacio topológico. Lo mismo ocurría con cuestiones del cálculo infinitesimal, con funciones continuas. Antes de la definición epsilon delta se formalizara, ya se manejaban todos esos conceptos. Entonces, a ver, ¿y esto por qué es una laguna? Pues porque perdemos un poco la perspectiva, de cuál es la evolución de las cosas que estamos haciendo. Es verdad que ahora nos hemos puesto mucho de moda los matemáticos y todos vamos a lo aplicado, los algoritmos, los Google y esas cosas por el estilo, y parece que hemos perdido un poco la poesía de la matemática, que es lo que yo venía un poco a reivindicar aquí. Bueno, lo que pasa es que hacer historia de las matemáticas a veces se confunde con contar historietas, y no es así. La historia de las matemáticas es historia de la evolución de las ideas, es evolución del pensamiento matemático. Y eso no es tan fácil. De hecho, cuando hablamos los dos, Antonio Mellado y Antonio Linero, de que la charla que la diera yo este año, de nuestro grupico pi cuadrado, que ya está en las últimas, ¿verdad? Pues yo pensé hacer una sesión sobre la historia del teorema de Hahn-Banach. Porque en mi tesina, que me la dirigió Bernardo, al que le tengo un recuerdo especial, ¿verdad? Pues yo hice un capítulo de historia del teorema de Hahn-Banach y empecé a desempolvar, y me di cuenta de que si el público no tenía unos mínimos conocimientos de análisis funcional, necesitaba para por lo menos 3/4 de hora de pizarra de explicar eh, operadores, funcionales y cosas por el estilo. Con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque para hacer historia de las matemáticas, además, hay que saber matemáticas y hay que ponerse. Entonces, pues, bueno, pues yo reivindico esto por la riqueza y por esta facultad fue la primera de España, no sé si ahora con los cambios de reforma, de planes y cosas por el estilo, que reconoció como línea de investigación la historia de las matemáticas en su programa de doctorado. Se han leído dos tesis doctorales, una de ellas aquí de Antonio Mellado, que lo tenéis aquí, espectacular, la otra también, pero no está aquí. Y fue la primera que reconoció el doctorado en matemáticas con una tesis de historia de las matemáticas. Bueno, como se nos ha ido tiempo con la técnica del sonido, pues vamos a ver. Esta es una charla que yo, cuando empecé, digo, al final, como veis, deseché el teorema de Hahn-Banach.
¿eh? Pues porque, mm, en fin, por las razones que he dicho. Pero entonces yo estoy leyendo cosas, estaba leyendo los elementos. Yo soy un enamorado de la matemática griega y un enamorado del libro de Euclides. Aunque hay quien, como dijo la semana pasada Matías, ni más ni menos que Jean Dieudonné dijo aquello de abajo Euclides y abajo el triángulo, pero con todos los respetos a la figura de Dieudonné, pues yo no estoy de acuerdo. Y me parece que él tampoco, por lo que dijo la semana pasada. Eh, es una charla de arqueología, pero no nos planteamos eso. Si tuviéramos que estar estudiando unos restos del año 300 antes de Cristo, llamaríamos a un arqueólogo, pero aquí nos ponemos a mirar un texto que con sus problemas está escrito 300 años antes de Cristo, ¿eh? Y resulta que, pues oiga, es un trabajo de casi de paleontología de lo que habría que hacer. Sin embargo, se ha conservado, ahora veremos en qué condiciones, pues después de 2000 y pico años. Bueno, vamos a situarnos. Cuando hablamos de la Grecia clásica y en lo que se refiere a matemáticas, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? Me he permitido, es posible que esto muchos de vosotros lo sepáis, pero me he permitido hacer un mapa, poner un mapa ahí con algunos nombres de algunas ciudades. Delante del nombre de cada una de las ciudades hay un matemático. Pues en Atenas tenemos a Platón, en Cirene, ¿quién había en Cirene? Se me ha ido. En Alejandría tenemos Euclides, tenemos en, en Perga Apolonio, Tales de Mileto. En Samos tenemos una colección considerable. Pitágoras, Aristarco, en fin. Cuando hablamos de la Grecia clásica, entonces, estamos hablando de un gran espacio geográfico. Y cuando hablamos de matemáticos griegos, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Porque parece que todos los metemos en el mismo saco. Y fijaos, yo me he permitido hacer una línea del tiempo llegando solo antes de Cristo. Pero fijaos, supongo que se entiende, ¿verdad? Estamos en el 600 con Tales, Pitágoras, Zenón de Elea, faltan. Platón, estamos hablando que desde Tales hasta Apolonio hay 400 años. Que no estamos hablando de un grupico ahí que se juntaron y empezaron, sino que hay una evolución larga en el tiempo. Os he puesto Euclides, que es el objeto de nuestro trabajo de hoy, pues en verde. Pero los que tenemos ahí, se me ha olvidado Teteto, me doy cuenta esta mañana, pero ya no digo, poneme, que está por ahí, por donde está Eudoxo y por donde está Menelmo, porque Teeteto es otro de los que dicen que toda la parte numérica de los inconmensurables, que ahora comentaremos si nos da tiempo, porque ya vamos un poco con el comienzo tarde, pues, pero si nos vamos a después de Cristo, si hablamos de Diofanto, Diofanto es del entorno al 300 después de Cristo, y Papus el 270, e Hipatia es del 350. O sea, es que desde Tales hasta Hipatia estamos hablando de muchos centenares, muchos siglos. Entonces, quiero decir, tenemos que hacernos a la idea de que todo esto va evolucionando en el tiempo considerablemente. Bueno, y Euclides. La primera parte es un poco arqueología literaria y de ver cómo evolucionó y hasta qué punto podemos estar seguros de que lo que estamos leyendo cuando leemos las versiones actuales de los elementos de Euclides responden al original. A ver, en el MacTutor, que seguramente lo conocéis, una web de historia de las matemáticas, dice que Euclides es el matemático, bueno, lo dice en inglés y yo he hecho esta traducción, mi inglés es que es un poco regular. Euclides de Alejandría es el matemático más destacado de la antigüedad. Esto lo sueltas. Yo tuve una discusión con el siguiente ponente que vendrá dentro de 2 semanas, hace un par de veranos en su casa, cenando juntos, que somos muy amigos, sobre. ¿Es verdad? Sí. No, él decía, no, Euclides no es el matemático más destacado. ¿Cómo vas a comparar a Euclides con Arquímedes? Pero es que las perspectivas, como ahora os intentaré hacer ver, ¿no? Tenemos que verlos en planos muy diferentes, muy diferentes. Yo también estoy de acuerdo en que los trabajos de Arquímedes, por cierto, podríamos invitar a Salva que en algún momento, y a mí me entusiasmó un trabajo que tiene hecho sobre la cuadratura de la parábola de Arquímedes, que me parece delicioso y podríamos, aunque lo ha hecho aquí unas veces, pero como los alumnos van cambiando, pues
Bueno, ¿qué sabemos de Euclides? Nada, o casi nada. No sabemos prácticamente nada. Mm, En caso de saber algo, lo que parece que todo el mundo dice es que vivió en Alejandría entre el 325 y el 365. Proclo, fijaos las fechas, ¿eh? Antes de Cristo. Proclo en torno al 450 después de Cristo. Estamos hablando de 750 años después de Cristo. Son las primeras referencias escritas sobre Euclides. ¿Eh? Sí, es que yo quería haceros ver esta evolución del tiempo, porque si pensamos en que ahora hablamos de algo de hace 700 años, del siglo XII, del siglo XIII, decimos, hostia, perdonad mi lenguaje, que yo soy muy barrio bajero. Bueno, sí. Proclo sí que habla de Euclides y se apoya en un comentario de Arquímedes que todo el mundo ha dado por bueno, como que si Arquímedes habló de Euclides, pero lo que yo he leído hace poco, los últimos estudios que hace la gente que sabe de estas cosas mm, de estudiar estilos, de trozos que son de uno y trozos que son de otro en los textos, sé que no, que parece ser que fue un añadido en una escuela de matemática, no voy a entrar en más detalles porque si no nos alargaremos mucho, y que ese texto de Arquímedes que se refiere a Euclides no es original de Arquímedes. Lo que sí parece fuera de todo es que Arquímedes, como tantos otros, se empaparon de los documentos, ¿no? Sí que Proclo señaló algo en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y es que compuso los elementos no de forma original, sino recogiendo cosas que ya estaban hechas. Sobre todo de Eudoxo y de Teteto, que ha sido el que se me ha olvidado en la línea del tiempo, el pobre. Vale. Y ahora hablaremos de eso. Eh, sí que también coinciden todos en que los elementos están escritos después de Eudoxo y antes de Arquímedes. Y luego hay mucha literatura al respecto, pero hay como tres posiciones, ¿no? Fue un personaje histórico, real, y que de su puño y letra escribió los elementos. Fue un personaje histórico que capitaneó un equipo de matemáticos en Alejandría, en el museo, y luego no hubo ningún Euclides. Es un seudónimo adoptado por los redactores reales del texto. ¿eh? Algo así como lo que la semana pasada hablamos de Bourbaki. Sí, hay una colección de matemáticos, Nicolás Bourbaki es un personaje ficticio. De lo que yo he podido leer, que no ha sido poco, pues prácticamente todo el mundo se queda con que fue un personaje histórico que existió en esa época y que lo que ocurrió es que pues, estuvo trabajando con un equipo y que al final redactaron el libro de los elementos, ¿no? Eh, y si de Euclides yo pone, sabemos tan poco, ¿qué podemos saber de los elementos? Fijaos, yo os he puesto, esto no tiene nada que ver con los elementos, esto es una tablilla babilónica con ternas pitagóricas. Seguramente lo habéis visto más de una vez. ¿Por qué os pongo esto? Porque estamos hablando de 1500 años antes de Euclides. Podemos leer textos originales de matemáticas de los babilonios, porque escribieron en tablillas de arcilla y se han encontrado algunas. Pero los griegos no. Los griegos escribían en papiros. Los papiros están hechos con una planta y se pudren y se deterioran mucho. Entonces, no conservamos apenas nada, nada. De hecho, os voy a poner un par de fotos ahora después de las dos cosas que yo he encontrado. ¿Vale? De modo que, ¿hasta qué punto entonces, fijaos, qué pasa con los elementos? Pues había una gran tradición oral. No pensemos, si investigáis en esto, que la tradición oral era una broma. Las tradiciones orales eran bastante fieles. ¿eh? No solo en lo que se refiere a la filosofía de los griegos y a las matemáticas de los griegos, sino también, pues, si miráis los evangelios, los libros de la Biblia, ha sido casi todo tradición oral y en algunos aspectos, pero eso es otro tema en el que no voy a entrar. No, lo que os decía, algunas cosas sí que hemos visto porque utilizaban, eso que tenéis ahí se llaman ostracos, que son trozos de vasijas rotos en los que escribían cosas, pero cosas como en sucio y cosas por el estilo. ¿eh? Otra cosa es que no tenemos noticias de ningún texto matemático anterior a los elementos. Esto tiene una explicación que yo lo que he podido ver.
relativamente sencilla. Es decir, una vez que lo que tenemos es un compendio acojonante, que nos enseña todo lo que sabemos, ¿cómo voy a poner a los escribas a estar haciendo copias de cosas que ya están recogidas aquí y están bien ordenadas, ¿no? Entonces, esto, los expertos en esto, ha habido muchas copias, muchas copias. Solo tenemos algunos fragmentos hasta el 888 después de Cristo, en el que tenemos lo que llaman el manuscrito d'Orville, si queréis verlo. Está en la biblioteca Bodleiana de Oxford y se puede descargar, se puede ver completo. Está escrito en griego y es un códice. Se llama manuscrito de Orville porque este señor, el Orville, lo compró y es el que al final, por varias peripecias, acabó. Perdón, no lo he puesto en silencio, cosa que voy a hacer ahora. Bueno, de este se sabe, es decir, el escriba que lo hizo fue Stephanus Clericus, que se llama Esteban el escriba, ¿verdad? Y fue encargado por Aretas de que fue después obispo de Cesarea, también en esta zona de Turquía y tal. Y además, porque este señor, el Stephanus, firmaba sus trabajos, incluso ponía el precio. Sabemos que pagó 14 monedas de oro, el Aretas, por lo visto hay unas 20, cada página tiene 26 líneas. Si hay más, es porque hay anotaciones de quien se lo estudiaba. Esta es la primera, digamos, colección completa de los libros de Euclides que se conserva. Y está escrita en griego. La primera edición impresa es esta que os he puesto aquí, que la hizo un impresor, Erard Dalton, un tipo que cuidó mucho esa edición. Hay varios ejemplares de esto. Yo os voy a mostrar una cosa muy curiosa. Esta es la primera traducción al latín. La primera traducción al latín se hace del árabe al latín. No me voy a perder en ver, porque los árabes ya manejaban los textos griegos. Por este señor, Adelardo de Bat, que está aquí representado en un dibujo de aquellos antiguos, y la edición también merece la pena hablar, la edición manuscrita de Campano de Novara es esta misma. Y esa tuvo mucho predicamento, porque el personal que estudiaba matemáticas, cuidado, los elementos no es un libro de matemática elemental. No, los elementos no se pueden enseñar en el colegio. Es un libro de enseñanza de matemática superior. Entonces, y sobre este mismo texto de Adelardo de Bat, se hizo la primera edición impresa poco después de la invención de la imprenta, que es esa que tenéis ahí. A título de curiosidad, buscando cosas, me apareció esto. Resulta que en febrero del 24, la casa de subastas Christie's vendió un ejemplar. Y el precio de salida era $400.000 y pagaron 403.200. Sí, está al alcance de cualquiera que quiera comprar uno de los ejemplares de... Bueno, esto es una curiosidad. No es, porque en el trabajo que nosotros hicimos sobre el manuscrito de Ozanam, los que descubrimos que hacíamos cosas de historia también buceando y buscando cosas, en este caso fue Sotheby's, había vendido una copia de ese manuscrito. Intentamos ponernos en contacto con el comprador, pero estos tíos, estos coleccionistas, no quieren saber nada de investigaciones ni nada por el estilo. Bueno, anecdótico. Bueno, centenares de ediciones. Aquí os he puesto las que me parece, un ejemplo de algunas de las más destacadas. Primero, la de Federico Comandino. Federico Comandino en torno a 1560 y tantos. Primero en latín, luego traducida al italiano. Porque Federico Comandino fue un matemático muy influyente y tradujo muchos textos griegos. Os he puesto aquí la de Rodrigo Zamorano. La de Rodrigo Zamorano es la primera traducción al español de los elementos de Euclides. Solo los 6 primeros libros. Esto no es nuevo, No es nuevo porque nosotros en nuestra investigación encontramos, vamos, ahora como digitalmente puedes ver muchos textos en muchas bibliotecas, tú te das cuenta, hay anotaciones. En casi todos los libros hay anotaciones de gente que se los, como la famosa de Fermat en el Diofanto, ¿no? Sí, hay anotaciones de gente que se los está estudiando. Hasta el libro 6. Después del libro 6 están limpios. La gente no pasaba del libro 6. Bueno, os he puesto la de Barrow porque
la cuidó mucho y además hay algunas lecciones, conferencias de Barrow publicadas haciendo defensa de algunas de las cosas que os comentaré un poco más adelante. No me he podido resistir a poner la de Oliver Byron, que os la voy a enseñar porque se puede comprar en Amazon, y debe costar, no sé, en torno a 40, 50. Sí, yo la compré hace poco. Y es esto. Esto es una maravilla. Son pictogramas con una demostración absolutamente rigurosa, también son los primeros 6 libros. No después. Y los dos últimos son porque después de tanta copia, este señor Eiber, bueno, no sé si se pronuncia así o no, pues se dedicó un montón de años a recopilar toda la información que podía y de todas las copias que tuvo de los elementos. Y al final hizo una edición muy comentada que todo el mundo prácticamente ha aceptado como, digamos, la definitiva. Junto con Heath, que es otro historiador de las... Bueno, era funcionario del gobierno británico, pero tiene historia de la matemática griega, Diofantos, y las ediciones son cuidadísimas. Estas son las que ya, digamos, hasta aquí hemos llegado. Ya nos creemos que esto más o menos... De hecho, ahora hay una que se podéis encontrar en inglés de un tal Fitzpatrick de la Universidad de Texas, que ha cogido la de Heiber y la ha traducido al inglés y está bastante asequible a entenderla, porque no es fácil ponerte y entender el lenguaje original. Otra cosa recomendable, bueno, para el que tenga tiempo y ganas, ¿verdad? Es, las han traducido recientemente al gallego. También dicen, cojo la edición de Heiber, porque queríamos... El prólogo de la edición en gallego se puede, es la Fundación BBVA, se puede descargar. Está hecho por, bueno, los que sois más jóvenes no lo conocéis, pero el resto sí, por nuestro muy querido José Luis Gómez Pardo. Son 90 páginas de introducción que son una delicia, de documentación y de explicación para quien tenga ganas. Está en gallego. Yo llegué a un momento, tengo que confesar, que me cansaba de leer el gallego, sí, y recurrí a la IA. Le metí el PDF, digo, tradúcemelo al español y le dije, además, y pónmelo en látex y hasta las notas de pie de página. Y entonces ya, pues la lectura se me hizo más cómoda. Bueno, y con tanta copia, ¿nos podemos fiar de lo que esto que ha hecho Heiber y Heath responde a los originales? Pues yo no lo sé, pero me da que sí. Os he puesto aquí 3 dibujos de la misma proposición. El primero es de hace muy poco porque es un papiro de los papiros de Herculano. Es sí, el 1061. Y si os dais cuenta, ese dibujo es el mismo que aparece el del escriba Esteban, y luego igual el que aparece en Comandino o en Heiber. Lo cual, sí, estamos hablando que la erupción del Vesubio fue en el 79 después de Cristo. Algunos no han podido, porque esto se ha leído con IA, porque los papiros se han conservado carbonizados y enrollados. Entonces, con nueva tecnología se está pudiendo leer. Y como veis, yo no sé si lo apreciáis bien, esto es trazar la bisectriz. Trácese la bisectriz, divídase por la mitad un ángulo. Y hacer lo que hemos aprendido, trazar la bisectriz. Lo que pasa es que él lo demuestra. No voy a entrar en eso. Pero, de modo que, a ver, si estamos hablando que esto está escrito 300 años después de Euclides, más o menos, pues hombre, pensar que todavía seguimos arrastrando los mismos esquemas demostrativos, pues da que pensar que la cosa puede ser. Y aquí os he puesto, es que este es más conocido, el papiro de Osirrinco, que en principio estaba datado en el 300 después de Cristo, pero últimas dataciones parece ser que están en torno al 100 o 150 después de Cristo, y ese es el libro 5, la proposición 5, que ahora, como también se achaca a contenidos algebraicos, bueno, con todos los respetos, a que no hay álgebra, en el libro de Euclides, es el libro segundo, la proposición número 5, en el que aquí os he puesto el dibujo en notación nuestra, en donde lo que aparece es que geométricamente hay demostrado que la suma por la diferencia es la diferencia de los cuadrados, que aprendimos eso que en el instituto llaman identidades notables. No sé por qué no son sobresalientes, pero en fin. Bueno,
Este otro ejemplo de cómo, a mi juicio, ya esto es lo primero que decir, creo que hay bastante tiene que ver con lo original. Esto es a título de curiosidad. Fijaos la frase de Bertrand Russell, que yo creo que también todos conocemos. Es decir, a los 11 años comencé Euclides con mi hermano como tutor, fue uno de los grandes de mi vida, pero es como el primer amor. O sea, esto ya no se puede decir nada más de un texto matemático. Similar a mi primer amor, pero también he puesto a Jean Dieudonné en su frase en el coloquio de Royaumont, que era, por lo que he podido ver, y para consuelo nuestro, se refería a la educación. Quitar los triángulos y quitar a Euclides de la escuela. Y la semana pasada comentábamos, o hace 2 semanas, que de alguna manera lo consiguió. No voy a entrar en eso, ¿no? Sin embargo, yo le tengo un especial cariño a Dieudonné porque estudié en alguno de sus libros y porque es un hombre que ha dedicado tiempo. A los que soy de análisis funcional, pues seguramente lo habéis visto, su historia del análisis funcional, lo que pasa es que se queda en 1981, a mí me parece recomendable, ¿no? Y también otros que ha hecho. Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tan importante el libro de Euclides? ¿Eh? ¿Por viejo? ¿Eh? Por... Pues no, no. Porque si veis el esquema del libro de los elementos de Euclides, es ese que os he puesto ahí. Definiciones y postulados, teoremas y proposiciones y demostraciones. ¿En qué se parece eso a lo que os cuentan en clase a los que sois estudiantes o a lo que leemos en un libro de topología, de análisis? Pues como 2 gotas de agua. Es que no estamos hablando de, fijaos, la importancia de la historia de las matemáticas. Desde el primer Congreso Internacional de Matemáticas en 1897, siempre hay una sección. Hay otras que han fluctuado, pero la sección de historia de las matemáticas no. Es decir, hay alguien que no sea matemático aquí. Un estudiante, bueno, pero como tú y yo somos muy amigos, me van a permitir, Sergio, que diga algún disparate. A ver, es que no ha pasado el libro de los elementos, no han pasado a la estantería en la que tenemos curiosidades de la historia. Para nada. A diferencia, por eso he dicho, se veía alguien no matemático, a diferencia de, con todos los respetos, de otras ciencias. Los físicos en esta época tenían un modelo terraplanista. Bueno, si es que había físicos, ¿no? Y decimos, joder, qué nice, ¿no? Qué tierno, un modelo que pensaban sí, que no era un modelo malo, ¿eh? Que estos tíos viajaban por el Mediterráneo, viajaban por el desierto de noche, y no se perdían. Y no se perdían. Sí, que el modelo que tenían no era tan malo. Los biólogos, pues la teoría creacionista, Darwin y tal, pero en las matemáticas no nos encontramos nada de eso, si las matemáticas están bien hechas, claro, si hemos hecho un teorema que no tiene cabeza, a la papelera. Pero la geometría hiperbólica no supera a la geometría euclidiana. Completa el conocimiento de geometría que tenemos los matemáticos. Las geometrías no euclidianas no sustituyen, completan. Entonces, y eso sí que es algo privativo. A lo mejor digo una exageración, ¿verdad? Pero bueno, privativo de las matemáticas y de la filosofía. Por cierto, hace unos días me enteré que la Universidad de Córdoba ofrece un doble título de matemáticas y filosofía, por si alguien quiere. Bueno, no es un libro de geometría, creo que y voy a seguir porque si no. Bueno, hay 13 libros, ahí están puestos. No voy a pasar esto rápido porque hay 465 teoremas. No estamos hablando de media docena. 465 teoremas. Y hay aspectos desde la geometría, aquí estos son, digamos, sobretítulos que se han ido poniendo después, ¿no? Figuras semejantes, proporciones, teoría de números, los inconmensurables. El libro primero, voy a llegar hasta donde me dé tiempo, porque es decir, como el libro primero, esto que tenéis aquí, son las definiciones que aparecen en el libro primero en la edición de Rodrigo Zamorano. El otro día, Matías dijo una cosa, sí, a veces se refirió a que sí, Euclides se ha removido en su tumba. Y cuando él dijo
con todo los respeto, porque yo María ya sabéis que dijo un montón de definiciones que no sirven para nada. Y yo estuve a punto de levantarme y cogerlo del cuello. Bueno, yo entendí lo que él quería decir, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué yo sí digo que sirven? Y él también, estoy seguro. ¿Por qué? Pues la definición de punto sí, es acojonante. Es acojonante. Pero bueno, vamos a ver, a nosotros nos parece, hostia, un punto. Pero si es que hemos nacido con un punto en el papel. Pero hay un tío, hace 2300 años, que dice, hostia, voy a empezar a hacer matemáticas. Bueno, no, esto es una caricatura, sí. ¿Y qué necesito? Seguro que no empezó por las definiciones, empezó a hacer cosas. Y el libro no está construido como se escribe, sino ahora necesito una cosa. La segunda proposición es absurda que aparezca ahí. Aparece porque la necesita utilizar después, entonces la coloca. Entonces, es que hay un tío que se le ocurre decir lo que es un punto. Y eso es maravilloso. Maravilloso. ¿eh? Y decir que es una línea, no es una línea recta, es una línea, porque después dice lo que es una línea recta. Define lo que es un ángulo, lo que son figuras rectilíneas. Las figuras rectilíneas son los polígonos. Define un ángulo, pero entre dos líneas, incluso curvas. Lo que pasa es que luego no trabaja con él. Pero sí que habla de ángulo rectilíneo cuando el ángulo está formado por dos rectas. No estamos hablando de ninguna broma. Bueno, no voy a entretener porque esto a mí no me gustan las diapositivas con muchas letras y os las he puesto aquí pues, por tenerlas. Pero las definiciones son fundamentales porque estamos poniendo las bases de qué es lo que voy a hacer y a qué nombre le pongo a cada cosa. ¿Vale? Los postulados también, porque dice, a ver, voy a creerme que puedo trazar una línea de un pueblo, es decir, trazar un segmento, prolongar el segmento todo lo que quiera, trazar un círculo con cualquier centro en cualquier punto y el radio que yo quiera. Y además, una cosa que parece muy obvia, es decir, todos los ángulos rectos son iguales. ¿Mm? Y luego tenemos el famoso quinto postulado, en el que no voy a entrar porque sería motivo de mucha tela que cortar aquí. Él no, os lo he puesto aquí como de, por un punto exterior recta solo se puede trazar una paralela, pero eso no es la definición. Él dice, si hay dos rectas cortadas por una tercera y los ángulos interiores suman menos que dos rectos, entonces las dos rectas cortadas se cortan en algún punto. ¿eh? Son equivalentes. Ha habido mucho que hablar sobre eso, que si el quinto postulado se podía demostrar a partir de los otros, que no se puede demostrar a partir de los otros, y es el que se ha puesto siempre en cuestión y el que ha dado también pie a geometría no euclídea. Las nociones comunes, eso te voy a decir, es que nos parece tan obvio hoy, pero es que, a ver, yo digo muchas disparates, luego si acaso si ves que uso, lo censuras el vídeo. Sí, a ver, que aquí los iberos estaban apedreando cabras. La imagen es, señor. Y estos tíos estaban pensando en filosofía y en cosas que dicen, cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. Hostia, pues hombre, puede ser muy obvio, pero hay que ponerlo. Y si cosas iguales se añaden, es decir, y si a esta y a esta le sumo, que son iguales, le sumo la misma cantidad, sigue siendo igual. Bueno, y el todo es mayor que la parte. Bueno, ahí tenéis unas cuantas, y 48 proposiciones. Aquí os he puesto la primera, en la versión de Bain. Solo, yo quería hacer igual, si me permitís, os hago una demostración en la pizarra. Quería hacer más, pero es que esto puede... Cuidado que está formulado en construir. La proposición dice trazar un triángulo equilátero sobre un segmento dado. ¿eh? Hoy a lo mejor la formularíamos así. Dado un segmento, existe un triángulo equilátero que lo tiene por lado. Esto sería para discutir entre existencia y construcción. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la demostración para que veáis el... Sí. Es, dado un segmento, vamos a demostrar, a ver, que puedo construir un triángulo equilátero que lo tiene por lado. Describimos la circunferencia con centro uno de los extremos del segmento y radio del segmento. Y ahora hacemos lo mismo con el otro extremo. ¿Vale? Aquí las tenéis dibujadas sobre... Os llamo la atención. Postulado 3. No hace ni una afirmación que no esté apoyada
en algo que ha hecho antes. Dibujamos, aquí hay un error, bueno, un fallo. Dibujamos la letra amarilla y la recta, el segmento rojo. Y ahí los pone. Se ha escapado. Es que las circunferencias se cortan en un punto. Eso se le ha escapado. Pero bueno, no seré yo quien le enmiende la plana a Euclides. He leído algo sobre el tema. Algunos dicen que es un axioma que debía haber puesto, una definición que debía haber puesto, creo que se puede demostrar, en sus términos, pero no me puede decir. Bueno, vamos a perdonárselo, si os parece, ¿no? Entonces, dice, dibujo esto, y esto lo puedo hacer por el postulado primero. Entonces, este triángulo es equilátero. ¿Por qué? Porque por la definición 15 es la que dice que puedo trazar cualquier circunferencia con centro el que quiera y radio el que quiera. Por la proposición 15, el negro, que es el radio de los dos círculos, claro, coincide con los otros dos radios. Y eso es lo que va diciendo. Y por tanto, el amarillo, si el negro coincide con el amarillo y el negro coincide con el rojo, por el axioma primero, que es las nociones comunes, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Y por tanto, el triángulo es equilátero. A ver, os llamamos la atención porque todas las demostraciones van justificadas y referidas a la proposición que usa con anterioridad. Bueno, aquí en este libro hay un montón al final nos vamos a quedar que no vamos a llegar en el libro sexto, como los de antiguos que no se leían más. Pero bueno, fíjate, la proposición 6 es la de describir un isósceles, hacer la bisectriz, la mediatriz, trazar una línea recta que forme ángulos rectos. Si dos rectas se cortan entre sí, entonces los ángulos opuestos por el vértice son iguales. La proposición 20 es la desigualdad triangular. Sí, que todo esto que parece cuando nos lo explican, hey, vamos a ver un espacio métrico, que cumple la desigualdad triangular. O sea, tío, que ya se sabía hace 2300 años, no te pienses que están haciendo aquí. Luego tenemos el teorema de Pitágoras. Es la proposición número 47. Como veis, es decir, dado un triángulo rectángulo, lo que dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado que tiene por lado la hipotenusa es igual, porque no habla de área, pero refiere a área, es igual a los cuadrados que tienen por lado los otros dos. ¿Vale? Esta era una de las demostraciones. Yo quería haceros la demostración de los elementos. Vi un vídeo que grabó Alberto hace un tiempo, en esa sala, sí, haciendo la demostración de Pappus. No es la misma. Aunque la idea de Pappus de partir con la perpendicular es la misma, pero no es de Pappus. Ya está en los elementos. Lo que pasa es que Euclides lo hace de otra manera. Entonces, me vais a permitir, a ver si soy capaz bueno, voy a obviar las referencias a las proposiciones que él hace, pero, a ver, lo que haría sería, si tengo un triángulo rectángulo A, B, C, ¿vale? Pues lo primero que hace Euclides, que lo puede hacer, es trazar los cuadrados que hay sobre cada uno de los lados. ¿Conocéis la demostración de Euclides? Si no, no la hago. ¿La hago? Venga. Y trazo también este otro cuadrado de aquí. ¿Vale? Los puede hacer porque sabe trazar perpendiculares, sabe, ¿vale? Una vez que hace esto, lo que dice es, voy a trazar la perpendicular a la base a partir del vértice del ángulo recto. ¿Vale? Vamos a llamarle AF. ¿Vale? Y entonces lo que va a hacer es demostrar que este área de este rectángulo coincide con el área de este cuadrado y la de este con este. Voy a centrarme en ese de ahí. Una vez que hace eso, dice, vamos, casi voy a ir sin letras, voy a trazar ese segmento y voy a considerar ese triángulo. Y voy a trazar este otro segmento y voy a considerar ese triángulo. Dice, a ver, estos dos segmentos están sobre la misma recta. Por eso digo la precisión. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto, por ser un triángulo rectángulo. Este también es recto, por ser el del cuadrado que he trazado.
Y entonces este segmento es perpendicular a los dos que están unidos por A. Por tanto, este ángulo y este suman dos rectos. Eso quiere decir que están alineados. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que dice eso, dice, a ver, el triángulo rojo tiene la mitad del área de este cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y el vértice opuesto a la base está en la paralela. Por tanto, base por altura partido por 2, este cuadrado y este triángulo tienen la misma área. Y a continuación dice, el azul tiene la misma área que este rectángulo. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y el vértice opuesto a la base está en la paralela a la base. Por tanto, la misma no, la mitad. Entonces, este triángulo tiene la mitad del área de ese rectángulo. Ya lo tiene. Solo le falta convencerse de que el rojo y el azul son triángulos, en nuestro lenguaje, congruentes, es decir, que tienen la misma área. ¿Y cómo lo hace? Dice, a ver, este ángulo es recto y este ángulo de aquí también, por cómo lo hemos construido. El ángulo correspondiente a este vértice del triángulo rojo es el rojo recto y este ángulo de aquí. Y el ángulo del triángulo azul es este azul recto y ese ángulo de ahí. Con lo cual, el ángulo del rojo es un recto más el ángulo verde y el ángulo del azul es un recto más el ángulo verde. Significa que son iguales. Y ahora, por una de las proposiciones que él hace, como estos dos triángulos tienen un ángulo igual, y los lados que lo forman por la propia construcción son también iguales, los dos triángulos son congruentes y tienen la misma área. ¿Eso qué significa? Que si estos dos tienen la misma área y el azul tiene la mitad del ángulo de este rectángulo y el rojo la mitad del área de este rectángulo, el cuadrado y el rectángulo tienen la misma área. No hace falta seguir porque aquí hacemos lo mismo. ¿Eh? A mí, esta demostración, hay 600, hay una web por ahí que hay 600 y pico demostraciones del teorema de Pitágoras, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Me quedo con la original, porque quiero sucedáneas. Sí que luego hay algunas muy bonitas, como la de tu tatuaje y tal, pero a mí me parece, pues, una idea simplemente genial. Simplemente genial. ¿Qué hora tenemos? Un par de minuticos más. Ay, cuidado, que el teorema de Pitágoras es sí, solo sí. ¿Eh? Aquí os lo he puesto solo un comentario. Este es el recíproco. Esta es la proposición 48. La proposición 48 lo que dice, si tengo un triángulo en el que un lado, el cuadrado de un lado, coincide con la suma de los otros dos, entonces el cuadrado necesariamente es rectángulo. Solo un comentario por encima porque la demostración es muy, o sea, es así, tipo, dice, si tengo un triángulo del azul en el que el lado BA, su cuadrado, es la suma de los cuadrados de los otros dos, lo que hace Euclides es, voy a trazar perpendicular a este lado un segmento aquí cuya longitud coincide con el CA. Y entonces trazo el DB. Ya tengo un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras, este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado. Y como he partido de que este al cuadrado y este también, pues necesariamente los lados de los triángulos hipotenusas coinciden. Ahí está escrito, bueno. El libro segundo hay quien le pone fundamentos de álgebra geométrica. Hay un par de definiciones, en las que no me voy a detener, ¿no? Sí, cuando habla de... A ver, si leéis alguna vez, cuando habla de rectángulos, estamos hablando, el rectángulo sobre una línea o sobre dos líneas es el producto de los dos. Que todavía eso se ha ido conservando hasta el siglo XVII. Textos de los que nosotros leemos, incluso Descartes, hablan en esa terminología. Mira, la primera proposición, eh, os he puesto aquí algunos textos actuales de los elementos, os ponen, es la propiedad distributiva. Y lo que dice es que si yo tengo, si tengo dos segmentos, el A y el B, que llega hasta el C, partido
por 3 trozos, estoy partiendo del segmento completo hasta el C, pero lo he partido por 3 trozos, entonces el rectángulo formado por el A, que lo he colocado aquí, y el B, el rectángulo grande, es justo la suma de los otros. Y lo que va haciendo es construir paralelas y ver por las proposiciones que tiene. Y lo demuestra. Vale. Tenéis aquí otras proposiciones, ¿no? Fijaos, esta de aquí, y no voy a entrar en esto, ¿verdad? Es el dibujo que, con notación nuestra, es el binomio, la suma del binomio. O este de aquí, que hay un comentario en el que he leído, en el que en realidad es el teorema del coseno. Bueno, en realidad no es el teorema del coseno, pero utiliza eso porque lo que dice es que en un triángulo obtusángulo, el cuadrado del lado que sostiende al ángulo obtuso, es decir, el cuadrado de este lado, excede a la suma de los otros dos cuadrados en el doble del rectángulo formado por uno de los lados y la prolongación de dicho lado hasta el pie de la altura. Es decir, ese es. ¿Mm? Entonces, si nos damos cuenta, es que te está diciendo cuánto es mayor. No te dices mayor, no, sino en lo que excede. Eso es precisamente en el teorema del coseno, esto que aparece aquí. El coseno de este ángulo es, cambiando de signo, ¿verdad? DB partido por AB. Es decir, que hay muchas cosas que no hablaban de trigonometría. En el 2 minutos. Y ya por donde me quede, me he quedado, porque os prometo que he llegado hasta el último libro. Bueno, hablamos de geometría que involucran círculos y habla definir la tangente, círculos tangentes, segmentos de un círculo, ángulo inscrito, sector circular. Bueno, una serie de cosas y algunas propiedades de las que ahora, que en los últimos años he estado más en las Olimpiadas Matemáticas, se les piden a los chavales que manejen para... Ahí tenéis algunas de las proposiciones. Os llamo la atención, es decir, sobre algunas. Esta es una propiedad, es decir, el ángulo inscrito, que es el negro, es la mitad del ángulo central si los dos ángulos abarcan el mismo arco. Y es una demostración preciosa. También lo iba a hacer, pero no lo hago. Esto es la potencia de un punto respecto a una circunferencia. Cuidado, que se puede hacer normalmente, por ahí está hecho en los libros de texto, utilizando el teorema de Tales. Pero Pitágoras no utiliza el teorema de Tales, porque no lo ha demostrado todavía, que también lo tiene. O sea, la riqueza es el libro cuarto, construcción de figuras rectilíneas, circunscritas o inscritas en círculos. Y aquí, pues fijaos, pues encontrar, circunscribir un círculo a un triángulo, inscribirlo. Bueno, una colección y las demostraciones preciosas. Inscribir un círculo dado de una figura de 15 lados, que lo va haciendo a partir del triángulo equilátero cuadrado, llega. Quería llegar aquí porque quería comentaros. Este es el libro 5 es sobre proporciones. Y esto se le atribuye a Eudox. Es un libro difícil, para mí, a mí al menos me lo parece. Es un libro difícil. Estamos hablando de teoría de números y de cosas muy fuertes. Es decir, la definición 5 ha tirado mucha literatura y es difícil de entender. Lo que quiere decir es que. Ay, perdón. No la leo. Sí. Lo que viene a decir es que hay dos números, son segmentos, pero que guardan una proporción, sí, solo sí. Si para todo entero, par de enteros positivos se verifica m por a mayor que n por b, se verifica esta relación. Fitzpatrick, este que os he dicho antes, afirma, esta definición es el núcleo de la teoría de la proporción de Gauss. No voy a entrar en... Isaac Barrow tuvo una disputa con algunos matemáticos, tal, Barelli y alguno más, y en una de sus conferencias hace una defensa cerrada de Euclides y dice, no hay nada existente en toda la obra de los elementos más sutilmente inventado, más sólidamente establecido o más exactamente tratado que la doctrina de las proporcionalidades. ¿Eh? Hay más cosas, pero como ya tenemos que terminar, ¿verdad? Es que quería, bueno, el teorema de Tales, la demostración, no sé si conocéis la demostración de Euclides del teorema de Tales, es otra delicia utilizando áreas. Os animo a que... Y sí que quería comentaros solo un par de cosas, un minutico y termino, aunque avance así porque esto que tenéis aquí es la primera página de la Géométrie
de Descartes. 1637, si no me equivoco. ¿Eh? Los números para Euclides son segmentos. Que estamos hablando de Descartes, ¿eh? Ya, aquí, cerca. ¿Cómo resta dos números? Pues a este le quita este, y le quita el rojo, y ya está. Bueno, al restar. ¿Y cómo multiplica? Descartes, cuando introduce su definición, dice, lo primero que pasa es que Descartes ya hace una cosa potente, y es que utiliza el 1 explícitamente. Dice, si este segmento es el 1, él quiere multiplicar BC por BD. Dice, ¿cuál es? Los coloca en posición de tales. Y se guarda haciendo esto de aquí, y bueno, no voy a empezar, y guarda, se cumple esa proporción, por el teorema de tales. Pero como el BA es la unidad, ahí le sale la multiplicación. Y aquí obtiene la raíz cuadrada de un número. El número es GH. Y GF es la unidad. Lo coloca a continuación, coge el punto medio, traza la semicircunferencia que tiene ese diámetro, traza la perpendicular por el punto de unión de los dos segmentos y utiliza el teorema de la altura para decir IG es la raíz cuadrada. ¿Os acordáis del teorema de la altura? ¿Sí? La altura es media proporcional a las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. O sea, que Descartes, luego después, lo que pasa es que después Descartes hace otras cosas, pero no deja de ser pues llamativo. Hay más cosas sobre teoría de números, más sobre lo de las magnitudes inconmensurables, 115 proporciones, a mí es lo que más trabajo me cuesta leer. Es muy duro, pero ahí aparecen los números irracionales, aparecen lo que es la medida de 1 y cómo no, como por ejemplo raíz de 8 es mensurable con raíz de 2, pero raíz de 2 no es mensurable con 1, es un inconmensurable. Y solo llamaron la atención, aunque hay más cosas y ya os lo dejo aquí. Sí. Fijaos, si la mayor de dos magnitudes desiguales que están dispuestas se sustrae una parte mayor que la mitad, lo que está haciendo aquí es coger dividiendo por potencias de 2 sucesivas, es 2 multiplicando por 2 elevado a menos n. Y lo que lleva es que eso converge a cero. Que eso converge a cero. Es lo que dice, puedo llegar a conseguir una cantidad tan pequeña como quiera. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya es la hora, aunque todavía podríamos seguir hablando un buen rato y os vais a quedar sin ver, pues, la medida de sólidos, las proporciones de los sólidos y los sólidos platónicos. Y bueno, pues perdonad que me he alargado un poco más de la cuenta y espero que os haya gustado y que os hayáis distraído y muchas gracias. Bueno, de que no te dé tiempo a explicarlo, entonces que tenemos excusa para que venga Sí, en otra pues ocasión mira, y contando las cosas. Bueno, tenemos el tiempo ahora para alguna pregunta si queréis hacerle a producción. sí. Euclides atribuye Pitágoras el teorema de Pitágoras. No, no. Ni Euclides ni nadie. ¿Eh? Yo no sé decirte por qué se llama el teorema de Pitágoras, porque es de Pitágoras. Bueno, o sea, pero para nada. La primera demostración que conocemos del teorema de Pitágoras es esta que yo os he hecho. Bueno, adaptada a la pizarra, ¿no? Pero, mm, pues, como tantas cosas, hay tantas cosas como atribuyen, ¿no? Como lo de. Pero sí que el grupo de los pitagóricos sabían cosas, ¿eh? Tenían un conocimiento. Lo que pasa es que, es lo que os decía, yo al menos no conozco textos anteriores a los elementos, por anotaciones, a veces por tradición oral, ¿no? Pues sí que se da por hecho que Euclides lo que hizo fue poner en orden, estructurar, ordenar, decir, así vamos a hacer las matemáticas, ¿verdad? Y recoger el trabajo sobre todo de Eudoxo, todo es de la escuela de Platón, ¿eh? Eudoxo, Tecteto, y esto. Entonces, bueno, como tantas cosas, ¿no? Hay por ahí una de las cosas que yo hice en mi tesis doctoral, la simetrización de Steiner, para simetrizar unos cuerpos convexos, se llama de Steiner, pero el que publica el artículo donde hace esa simetrización es Gergón. ¿Por qué? Pues, pobre Gergón, está olvidado, sin embargo. eh, Bueno, no solamente una puntualización, que yo es un lapsus, pero nadie se quede con una idea errónea.
y porque no tengamos una demanda por parte de la Facultad de Física, has dicho, como has dicho, que en aquellos tiempos los físicos tenían un modelo terraplanista. Seguramente los problemas de un modelo geocéntrico, eso sí, terraplanista no. Ya sabía el óxido de Cirene, que ha estudiado Cirene de Cirene, o sea, calculó incluso el diámetro de la terrestre, o sea, que se sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Sí. Y Aristarco tiene, tiene un librito que yo di una charla aquí hace unos años sobre lo que hizo Aristarco sobre las distancias del Sol, la Luna y la Tierra. Y Aristarco afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Y está recogido ese comentario en uno de los textos que conservamos de Arquímedes. Pero en su libro, en el que hace los teoremas, no sé si alguno estuvisteis entonces, sobre la distancia entre el Sol, la Luna y la Tierra, no utiliza, tampoco es necesario, que la Tierra girara. Eso quedó así. ¿Sí? Pero antes de Copérnico ya había así. Ha sido un... Pues efectivamente, te agradezco el comentario, pero lógicamente es en la broma de... Gracias. Sí. Los griegos, se puede decir que no aportaron mucho a la física. De hecho, la física aristotélica probablemente es uno de los mayores errores de la física que existió durante casi 1000 años. Sí, sí, sí. Luego Galileo y... Esto no es un libro, este no es un libro práctico, ¿eh? Quiero decir, es que el cambio de paradigma, las matemáticas, por eso pasan a ser filosofía. Es decir, esto no es un libro para hacer construcciones de pirámides, ya sabían hacer construcciones de pirámides y no, fijaos que no se han caído, ¿eh? No se han caído. Y que es un libro, pues, poético, casi. Es que Apolonio se pone a estudiar las cónicas y ahora sabemos que las antenas son parabólicas por las propiedades de reflexión de estas cosas de las cónicas, ¿verdad? Pero Apolonio no tiene ninguna intención de transmitir vía satélite, como parece evidente, ¿verdad? Pero en fin, bueno. ¿Sí? Pero tengo entendido, pues, que por la Edad Media esa rigurosidad no se ha perdido, ¿no? Que no eran informales a la hora de hacer sus cosas. Y mi pregunta es, ¿en qué momento se ha perdido esa rigurosidad de los griegos a esta época en que no se hacía tanta formalidad? Pues a ver, yo no sé casi de las matemáticas de la Edad Media, sé muy poquito. Sí que sé posterior, un poco posterior. Sí. Yo, el que se pierda, yo no me atrevería a afirmarlo, porque se siguieron haciendo copias. Hay alguna línea por ahí que habla de que, sobre todo, esas copias que hemos hablado pasaron por la Escuela de Traductores de Toledo, porque venían del árabe. Lo que sí te puedo decir que, claro, es que esto podríamos estar hablando, Antonio ahora se ha ido, que es su tesis, pero cuando en el siglo XVI, siglo XVII, se empiezan a escribir cursos de matemáticas, cursos no para enseñar en la escuela, sino cursos recopilatorios. Lo primero que hace Barrow, lo primero que hace Erigón, lo primero que hace Ozanam, algunos nombres no suenan, es, el primer libro de sus cursos son los elementos. Muchos de ellos puestos en un lenguaje, porque ya empiezan a manejar el lenguaje algebraico. Entonces, el rigor, yo leyendo lo que sé de Cardano, yo no veo falta de rigor, que es un más antiguo. Yo creo, además, fíjate que el nuevo lenguaje algebraico empieza con Vieta, en su librito de la Isagoge del álgebra, que de eso me acuerdo, publicó en 1591. Y empieza, ya se utilizaban símbolos para las cantidades desconocidas, pero él introduce un detalle, y es que también los pone para las conocidas, se introduce parámetros. Y entonces obtiene soluciones generales. Vieta, en su prólogo, dice que quiere recuperar y poner al día el análisis clásico de los griegos. Es decir, en los elementos, yo os he puesto ahí en modo de ejemplo, es decir, aquí no dice que no prueba que las circunferencias se cortan. Hay algunos fallos que podríamos rastrear y hay publicaciones al respecto. Pero quiero decir que estamos hablando de hace 2300 años. Entonces, pero el corpus de los elementos, es decir, y ahora que he releído cosas y tal, y lo digo con es decir,
no se enseñan estas propiedades, pero sin embargo en las Olimpiadas Matemáticas, ¿cuántos problemas salen de potencias de circunferencia, de ángulos inscritos, circunferencias, que son un montón? Algunos de estos problemas que aparecen en los elementos se podían poner en alguna Olimpiada, a ver si hay uno que tiene un par de resolverlos, o alguna. Tengo una gente, me la tomaré no tengo una cerveza porque quiero tiempo. Pero es un comentario sobre lo que creo que han preguntado, es que hay veces en las que la noción matemática no se ha desarrollado suficiente como para responder a las necesidades de lo que se está inventando. Euclides abusa de la reducción absurda. Hay alguna crítica también a eso, sí. Y me hizo eso. Sí. Pero hay muchas situaciones a lo largo de la historia de la ciencia donde la matemática ha ido por detrás de la necesidad, la propia distribución. Sí, sí. Ya. Efectivamente. Yo quiero dedicarme también a esa pregunta. Que va en la línea de lo que dice Matías, pero más concretamente del nacimiento del cálculo diferencial. Justamente tú te has quedado en la proposición 10, que la proposición 10.1, que es el fundamento del método de deducción, que fue lo que inició los procesos, de alguna manera, los primeros procesos infinitos de la historia de la matemática y que luego condujeron al cálculo diferencial. Y en los albores del cálculo diferencial había mucha gente que no tenía ni idea de cómo manejar aquello, inventaron unas cosas llamadas infinitésimo y eso es la anatema. Cuando uno habla de infinitésimo, uno es completamente falso de... ¿Vale? De ahí viene un poco, pero evidentemente hay ciertos episodios, hay ciertas partes de las matemáticas que empezaron a desarrollarse sin tener conocimiento asentado y había muchos saltos en el vacío. Claro. El propio Newton, yo estuve leyendo, hay un momento en que dice, hostia, esto, había cosas de las que hacía que decía, esto me hace, bueno, no lo decía así, claro, pero esto me hace un poco aguas, ¿no? Pero el caso es que la cosa funciona. Pero claro, es decir, es que la definición de continuidad es muy posterior. Y ahora estamos, lo primero que estamos en una función continua y para todo epsilon, pin, 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 y lo vemos tan normal. Pero son conceptos, por lo mismo que estos son conceptos muy profundos, lo mismo igual que el concepto de punto. Lo que pasa es que lo que hemos mamado nos parece tan obvio, pero en fin, sí. Deja de poner el 1 como el número como tal, que se llama unidad, y el resto de números son como construcciones a partir de la unidad. Entonces, en el libro de Euclides, en algún momento se habla de números como tal, se le da un símbolo, se le define, o es simplemente amplitudes. Pero sí, habla siempre, él identifica longitudes, o sea, números con segmentos. Pero sí que en el trasfondo podemos interpretarlos como números, ¿no? Y habla, y se pueden, si hay cosas irracionales ahí, no lo llama así, no lo llama así. La unidad como tal, cuando empieza a utilizarse así en geometría de forma potente, es a partir de Descartes. Porque antes no ha salido aquí, pero tampoco porque no nos ha dado tiempo, pero habla de un sólido y un número plano. Un número plano para Euclides es básicamente el producto de dos longitudes, es una superficie. Entonces, no relacionaban números de distinta naturaleza. Si veis Descartes, incluso hasta Barrow, o al menos que yo recuerde, ellos cuando resuelven una ecuación de segundo grado, no te ponen x cuadrado más ax más b, te ponen más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque está jugando con productos de longitudes. Los números siguen siendo longitudes. Entonces, no puedo poner más b, porque un número b que no va al cuadrado, a la hora de la verdad, pues si es un 3, pues coño, vamos a raíz de 3 por raíz de 3, ¿no? Pero eso se llama la ley de los homogéneos. Y eso lo han ido manteniendo. El primero que lo utiliza, que hace Descartes, dice, vale, sí, pues pongo b porque es b por 1. Viene a hacer eso. Entonces, pero sí que Euclides, aunque algunos dudan hay uno de los, que no me acuerdo, uno de los libros en los que define lo que es la unidad. Si la unidad es, digamos, para entendernos, el patrón de medida. Y a partir de ahí, ¿qué es una magnitud? Pues una magnitud. Y a partir de ahí empieza a medir. Él habla de medidas, de números por otros. Un múltiplo de 2 es un número medible por el 2.
Y luego, uno de los teoremas que a mí más me gustan, que tenía puesta la demostración, porque es la infinitud de los números primos, que es una preciosidad hecha con segmentos. Coge el 1 y tal, y se hace en 3 líneas. Pero es que hay mucho, mucho que hablar ahí. Y lo que tú dices, esa parte de meterse en lo de que aparece ahí, el método de exhaustión, las proporciones y ese tipo de cosas, ahí habría mucha tela que cortar. Y es que parece que hablamos de Euclides de una cosa nice para la escuela. No, 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 no. Hay demostraciones de Euclides que son, mira, me parece yo que soy un matemático muy mediocre, pues me parecen muy difíciles y muy de sesudas, ¿eh? Pero que hay mucho ahí que, en fin. Las herramientas se iban a las matemáticas, definían eso y volvían entonces a la teoría. A ver, Newton hasta donde yo sé, Salva sabe más de esto que yo, te podré ayudar, pero hasta donde yo sé, Newton sí que se va inspirando en velocidad. Pero Leibniz no, ¿eh? Leibniz hace cambios, tangentes, curvas y cosas así. Eso, en los artículos, bueno, lo de Leibniz está en el mar, ¿no? Pero lo de Newton lo que pasa es que se publicó después, pero vamos, yo hasta donde sé. De todas maneras le digo, Salva sabe más que yo de eso. No, no, yo tampoco. Newton sí. No tengo yo esa No, no, yo creo que no, yo estoy contigo. De hecho, Newton, Sí. Las fluxiones. No. el libro este de la gravitación universal. Ah, sí, sí. Los principios. Es, la notación que usamos es la de Leibniz. La notación que usamos, porque la de Newton, yo hace un par de años también monté algo aquí, pero la de Newton a mí me parece también terrible. Pero bueno, esto se está alargando, no sé bueno, yo no tengo prisa, estoy jubilado ya, no me espera nadie en mi casa, o sea que No sé si hay alguna cuestión más. pues ha dado mucho de sí, ¿no? A comparación de los otros griegos, digamos que para usted sería el mejor en cuanto a... Sí, mira, yo creo que te entiendo. A ver, yo de entrada soy enemigo de hacer clasificaciones. Porque la medida de las cosas, sí, a comparar Arquímedes con Gauss, pues digo usted, estamos hablando de miles de años, 1000 y pico años de diferencia, ¿no? Sí. Ahora, yo estoy convencido, es decir, Euclides no es un genio, si es que existió. Mi tesis es sí, pero el texto no es obra suya. El museo de la Biblioteca de Alejandría era la hostia y ahí se trabajaba mucho y había mucha gente trabajando. Y yo creo que él fue un poco, debió ser el coordinador de aquello. Lo que yo estoy convencido, por lo que he leído, y es decir, como tantos otros, es que Euclides no es un creador de matemáticas, de nuevos resultados. Es un compilador. Pero bueno, ya el mérito es acojonante. Es decir, un tío que dice, voy a poner esto. Y te voy a poner las definiciones. Y así vas a hacer matemáticas dentro de 2000 años. En mi opinión, y en esto también Salva sabe algunas cosas más, porque él se ha machacado a Arquímedes. Yo de lo que he leído de Arquímedes, Arquímedes sí me parece un genio, ¿no? Un genio. Las cosas que he leído de Aristarco, pues hombre, que hay un fulano que 200 y pico años antes de Cristo se siente una noche a mirar la luna y diga, hostia, media luna. Si trazo la línea que une mi posición con la luna, con el sol y conmigo, tengo un triángulo rectángulo. Es que me parece tan. Yo es que con estas cosas me emociono. Me parece acojonante. Acojonante, como tantas otras cosas en la historia de la matemática. Entonces, lo que hace Aristarco, Aristarco no afina las distancias porque no puede medir un ángulo agudo, que es el del final del y él supone que tiene 7 grados y el ángulo es muy inferior.
y lo que da son cotas de las distancias de los tres actos. Sí. A mí me parece una genialidad. Y utiliza el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Papá o mamá? ¿Quién quiere más? Papá? Sí. Gauss, pues claro, sí, hay gente que es excepcionalmente genial, ¿no? Sí, a mí me parece que Euclides es excepcionalmente genial. No es el griego que parece ser produce más matemáticos, Eratóstenes, por ejemplo, tenemos tantos otros, ¿no? Sí, lo de las cónicas de Apolonio es que ya es también alucinante. Entonces, pero fijaos, es que me puedo estar hablando, pero es lo último. Lo de la teoría de las proporciones que ahora aparece cuando vamos a la media proporcional, cuarta proporcional, pero uno de los libros más importantes que actualizan las cónicas es un libro de un francés, Philippe Delahaye. Y hay otro matemático que nosotros hemos estudiado y que hemos publicado algunas cosas, Ozanam, que hace un libro de cónicas reducido para resolver ecuaciones a partir de intersecciones de curvas. Este señor introduce las cónicas al revés que Apolonio. Si no dice corto por aquí, sino lo que hace es que establece una relación de proporcionalidad entre lo que sería el foco y el parámetro en este caso de una parábola. Dice, tiene el producto de este punto y este rectángulo tienen que guardar la misma proporción que este con este. Y a partir de ahí, estamos hablando de una definición de una curva por razones de proporcionalidad, teoría de proporciones. Sí, construye la tangente, traza, hablando solo de la parábola, busca el foco, todo lo que quieras. Y cuando acaba el capítulo dice, teorema. Esto que hemos estado haciendo es la sección cónica de esta manera. Y lo demuestra. Entonces, que cuando hablamos de teoría de las proporciones, que estamos hablando de 1687. Que ya estaban Barrow, que no es ningún Mindundi, maestro de Newton, lo que pasa es que murió muy joven, el primer catedrático lucasiano, pues también tiene un montón de cosas muy, muy interesantes en este respecto de funcionar de esa manera. Lo que pasa es que ahora no lo enseñamos así. Nadie enseña. Y yo creo que también me permitiré ya el último disparate, ¿no? Salimos de aquí, porque es una anécdota que me ha pasado, sí. Salimos haciendo la matriz de la cónica, clasificamos las cónicas, no sé qué, pim, 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 pim. Y luego a un alumno de aquí, porque me ha pasado en el máster, sí, ¿por qué las antenas son parabólicas? Hostia, no conocemos las propiedades más elementales de reflexión de las cónicas. Y sabemos clasificarlas, la matriz, no sé qué, pum, 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 pum. Que no digo que no se tenga que hacer, ¿me entendéis? No digo que no se haga lo que se está haciendo, pero son cosas. Bueno, se está alargando mucho, ¿no? Y lo vamos a dejar ya, no vaya a ser que te vayas de la lengua más de la... No te la cuento. Bueno, pues... Bueno, muchas gracias. No, que nos dedica aquí a la facultad siempre. Te damos un aplauso. gracias.